Hoy un programa muy especial que quiero comenzar contándoles una historia que se remonta al 1854, precisamente, cuando un señor inglés llamado George Boole, matemático y lógico, escribe un artículo fundacional que llamaba Una investigación en las leyes del pensamiento en las que están fundadas las teorías matemáticas de la lógica y las probabilidades. 1854. En ese momento, George Boole desarrolló una teoría que posteriormente se conoció como el álgebra de Boole, que sin duda se transformaría luego, poco menos de 50 años después, en la base fundacional de las ciencias de la computación. George Boole publicó poco en su vida, pero era una persona amante de la cultura, y lo que él quería desentrañar de alguna manera era cómo funcionaba el pensamiento. Su poeta preferido era Dante, y le gustaba más el paraíso al infierno, lo cual ya nos da una idea de cómo pensaba George, el bueno de George. El infierno es mucho más fácil de leer, las tragedias son más fáciles de leer, en cambio el paraíso, amigos, es difícil, algo que todo está bien. Le gustaba también la metafísica de Aristóteles, la ética de Spinoza, y también las obras filosóficas de Cicerón y otros afines. Sus ideas estaban orientadas a 4 direcciones: el genio de Isaac Newton, el uso correcto del ocio, lo que necesitaba la ciencia y el aspecto social de la cultura intelectual. George Boole, uno de los padres de la ciencia de la computación. Poquito tiempo después, nos vamos a mover un poco más acá, voy a buscar acá mi machete, a los 80, principios de los 80, donde un señor llamado Geoffrey Hinton escribió uno de los papers fundacionales, ¿sí? Geoffrey Hinton nació en el año 47, inglés, también británico, y entre otras cosas, bueno, muy importantes, Geoffrey Hinton es reconocido como el padrino del Deep Learning, de la inteligencia artificial. Recibió el premio Turing en el año 2018, hace apenas 6 años atrás, junto con Yoshia Bengio y Jean LeCun, lo que le valió el mérito de ser reconocido como los padrinos de la inteligencia artificial. Jean LeCun, para que se hagan una idea, es el jefe de científicos de Meta en la actualidad, y fue uno de sus alumnos, discípulos destacados de doctorado. Trabajó entre el 2013 hasta hace pocos años, hasta el 2023, 10 años, trabajó en Google, para Google. La mitad de su tiempo estaba trabajando en la Universidad de Toronto, impartiendo clases y dirigiendo a otros alumnos de doctorado, y trabajaba en Google en un proyecto que se llamaba Google Brain, ¿sí? Uno de los proyectos más ambiciosos de inteligencia artificial, orientado a construir una inteligencia artificial general. En el 2023, él renunció a Google porque estaba preocupado por a dónde iba a llegar los avances de la inteligencia artificial. Apenas unos pocos años antes, en una entrevista del 2015, él decía, bueno, es difícil predecir más allá de 5 años vista, pero no creo, decía Geoffrey, que la inteligencia artificial general llegue antes de los 50 años, de aquí a 50 años. Y en el 2023 algo pasó en lo que él veía de los avances de la inteligencia artificial, que decidió renunciar preocupado por el mal uso, los riesgos que podía tener una tecnología tan disruptiva como la inteligencia artificial para la sociedad, a lo que él considera riesgos enormes para la sociedad. ¿Por qué Geoffrey Hinton es tan importante? Bueno, porque en 1986, este buen señor escribió un paper que se volvió muy popular,
que explicaba y construyó un algoritmo que permitía entrenar las redes neuronales para que aprendan a partir de datos masivos. Redes neuronales de muchas capas. Por eso se habla de las redes profundas, el deep learning. Y justamente el algoritmo de Geoffrey Hinton, en aquel hecho, recuerdo, 1986, permitía entrenar estas redes de aprendizaje profundo en un tiempo que fuera razonable. Ahí lo están viendo, al buen Geoffrey. Entre sus alumnos destacados, uno, dije recién, Yann LeCun, pero tiene muchísimos doctorados importantes. Otro súper destacable es Ilya Sutskever, que es hasta hace poco se desempeñó como el científico jefe de OpenAI, para que tengamos una idea. Para que tengamos una idea del impacto del trabajo docente de Hinton. En el 2012, hasta el 2012, las redes neuronales eran una cosa, una rareza en informática. Y en el 2012 se les ocurre emplear, justamente a Ilya y a otros compañeros, generar una red que se llama la AlexNet, que les permitió competir en una competencia que era para reconocer imágenes. Esa competencia se conoce como el ImageNet. Hasta ese entonces, los que trabajaban en visión de computadoras consideraban que las redes neuronales no servían prácticamente para nada, que no tenían nada que ver con la visión por computadora, y por aquel entonces los resultados andaban cerca del 75% de reconocimiento a partir del banco de imágenes. Bueno, resulta que en el 2012 ellos superan más del 90% de asertividad en el reconocimiento de imágenes, y apenas 3 años después la mayoría de los trabajos que se presentaban tenían que ver con el uso de las redes neuronales de aprendizaje profundo. Volvemos al día de hoy. ¿Por qué traigo a George Boole y a Geoffrey Hinton hoy? Bueno, porque resulta que el bueno de Geoffrey resultó ser tataranieto de George Boole. No solo de George Boole, también de su otro tataranieto era James Hinton, que también fue un cirujano muy prestigioso, padre de Howard Hinton. Y el segundo nombre de él viene de otro pariente prestigioso también, que es George Everest, conocido por el monte. Toda una familia de gente muy inteligente, pero Hinton, quiero recordar que aparte de ser un científico de computación brillante, también es psicólogo cognitivo, y lo que lo movió a él toda la vida, acaso sea lo mismo que lo que es su tatarabuelo. Tratar de entender cómo eran los mecanismos del cerebro, cómo era el mecanismo inmanente al pensamiento. Bueno, en el día de hoy, tanto Hinton como Joseph Hochschild recibieron el Premio Nobel de Física. El Premio Nobel de Física. Entonces, todo el programa de hoy va a estar dedicado un poco a Geoffrey Hinton, a Joseph Hochschild, porque es un informático, son informáticos ambos, que los físicos han elegido para galardonar con acaso el premio máximo que uno puede recibir en esta materia. Bienvenidos a Sueños de Androide.